yo es cuál es la situación actual, o sea, en qué nos encontramos, en qué estamos en este momento, cuál es nuestro marco general y cuál es el marco de acción que tenemos nosotros para poder tener una serie de actuaciones que se han venido reflejando y se han venido dando en todas las áreas del derecho, pero sobre todo la que más nos importa en el derecho del trabajo. ¿Por qué se ha dado esto? Ya todos sabemos, una pandemia que surgió en el país, pero es una pandemia que surgió y comenzó aproximadamente a finales de marzo y que nos cogió, por decirlo así, de sorpresa, nadie se lo esperaba, inclusive a nuestra misma norma marco o Biblia del derecho laboral, que es el Código Sustantivo del Trabajo, que es una norma creada desde 1950. A partir de ese momento empezamos a tener ya, desde ese instante, empezamos a tener una necesidad de que nuestro gobierno y nuestras autoridades nos den las herramientas para saber cómo reaccionar en su debido momento, y ahora más adelante les mostraré una serie de estadísticas de lo que ha tenido que venir haciendo el Ministerio del Trabajo para poder darnos estas herramientas que les menciono. Pero bueno, como les decía al principio, para conocer cuál es el marco general en el que estamos, para saber en qué nos estamos moviendo actualmente, y fue actualizado el día de ayer, nos encontramos en una emergencia sanitaria que va hasta el 28 de febrero de 2021. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de leer un decreto circular, resolución de los últimos pronunciamientos que se han venido dando, la mayoría de estos pronunciamientos se dice: en el marco de la emergencia sanitaria, decrétese, ordénese o sígase estos lineamientos. ¿Qué quiere decir esto? Como lo dijo bien, lo mencionó el presidente Iván Duque ayer, lo que se quiere con este tipo de declaraciones de emergencia sanitaria, que ahora va hasta el 28 de febrero de 2021, antes iba hasta el 30 de este mes, es decir, hasta el día lunes, es que tengamos herramientas, tanto empleadores como trabajadores, como personas naturales y todas las personas del territorio nacional colombiano, para poder tener un control de esta pandemia que se está viniendo presentando en nuestro país. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la misma, digamos, la resolución de la última etapa de emergencia sanitaria, que va a ser, digamos, estamos esperando la norma, todavía no se ha emitido, esperemos que entre hoy, sábado o lunes, a veces los sábados salen las últimas normatividades. En estas normas se ha hablado, en la última resolución se habló de una fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Eso es un término nuevo y básicamente difiere al aislamiento preventivo obligatorio que rigió en el país desde marzo hasta aproximadamente el mes de agosto, cuando se cambió la figura a este nuevo aislamiento. Y lo que quiere decir, o básicamente lo que se quiere con el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, es que todas las personas debemos seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad. En lo posible, sigamos evitando las aglomeraciones, tanto en lo social como en lo profesional, que en lo posible sigamos usando el tapabocas, siguiendo con el lavado de manos. En conclusión, no hemos superado la pandemia. Todavía estamos ante esta situación, y el mensaje que se quiere dar por parte del gobierno y que les traigo el día de hoy es: tengamos en cuenta nosotros que todavía no hemos pasado por esta situación. Tenemos que seguir teniendo mucho cuidado, y gracias a ese último pronunciamiento del presidente el día de ayer, en el cual se declaró la extensión de la emergencia sanitaria, podemos continuar con las herramientas que nos permitan, por decirlo así, tener un margen de acción o seguir los lineamientos de lo que quiere la OIT. El ministro del Trabajo, en todas sus declaraciones, y el presidente, usualmente cuando ha venido conversando o haciendo sus alocuciones para los ciudadanos, lo que ha mencionado y lo que se ha venido haciendo es ese alineamiento de la OIT de, en lo posible, proteger la mayor cantidad de trabajos en el país. ¿Qué quiere la OIT? Que tratemos de tener esos mecanismos de protección al empleo. Es lo que se ha venido manejando por el Ministerio del Trabajo en esas circulares, en esas resoluciones y en esas alocuciones. Como les digo, en cualquier comunicado que usted observe e ingrese a la página del Ministerio del Trabajo, siempre se va a hablar de que se quiere propender por la protección del empleo. Y digamos que últimamente se haya venido reflejando ahora, para darles un poco de ilustración de la situación actual de la tasa de desempleo, estamos en el 15.8% a septiembre, que fue la última medición por parte del DANE. Alcanzamos a estar en el 20%.
una cifra preocupante, y de todos modos el 15.8 también sigue siendo preocupante, y esto ha tenido unas repercusiones importantes en el país, pero lo que demuestra y tiene totalmente sentido es al estar en esa etapa de reactivación en la que nos encontramos, es que ese porcentaje de desempleo ha venido disminuyendo. Y es lo que se quiere, que siga disminuyendo, pero en lo posible, vuelvo e insisto, respetando esa emergencia sanitaria en la que nos encontramos y respetando el elemento selectivo y distanciamiento individual responsable, que ha venido siendo lo que nos quiere inculcar el presidente. Entonces, como les venía diciendo ahorita en la presentación, hay una estadística que es muy importante que conozcan. Si ustedes están metidos en este tema de recursos humanos, el manejo de nómina, o inclusive algunos de los colegas que estén presentes, han podido o pudieron vivir este cuadro que ya hoy lo vemos como una anécdota, y pudieron vivir esa lluvia de normatividades que se dieron en su momento y que empezaron aproximadamente entre febrero y marzo, y que generaron una avalancha de normatividades, por eso que les dije al principio, porque tenemos un código sustantivo del trabajo de 1950, ya en diferentes paneles, en diferentes gremios y agremiaciones se ha venido hablando de la posibilidad de una nueva reforma laboral, porque evidentemente tenemos unas necesidades distintas a lo que se ha venido dando, pero mientras eso sucede, es importante que tengamos en cuenta lo que ha sucedido o ha pasado, valga la redundancia, desde marzo hasta el día de hoy, de febrero. Básicamente, ¿qué sucedió? El Ministerio del Trabajo trabajó, valga la redundancia nuevamente, ha tenido una función importante, y esto se puede reflejar en que ha emitido 17 circulares, 21 resoluciones, 40 conceptos jurídicos y 15 decretos, todos relacionados con el COVID. Se han dado otros pronunciamientos, no quiere decir que exclusiva y únicamente ha trabajado solamente para el COVID, pero en su mayoría, en 80-90% de sus actuaciones, lo que nos refleja esta estadística, señores y señoras, es que básicamente tenemos una normatividad nueva o un marco nuevo, por decirlo así, en ciertos escenarios que nos permite tener actuaciones en pro de mecanismos de protección del empleo, que es lo que siempre ha querido vender el Ministerio del Trabajo, siguiendo los lineamientos de la OIT. En ese sentido, obviamente no vamos a hablar de todo este tipo de normatividades el día de hoy, porque se nos va la mañana. Lo que queremos en lo posible es aprovechar el tiempo de la mejor manera posible y básicamente poder sacarle el jugo explicándoles lo que nosotros creemos es lo más llamativo para ustedes. Lo que hemos observado ha sido lo que más nos han consultado en este tiempo, en este lapso de tiempo, y podemos observar básicamente que hay una gran cantidad, pero vamos a resumirlo el día de hoy. Así a manera de anécdota, se puede observar que entre marzo y abril la mayoría es donde se metieron la mayoría de normatividades, porque es en el momento álgido donde se dio ese aislamiento obligatorio con esas excepciones. Si recuerdan que primero empezaron siendo unas 15 excepciones, después pasaron a ser unas 30, 40 excepciones, hasta después ya ser algo más laxo y que se permitieran que las actividades se desarrollaran en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En estas circulares se habló de la figura del trabajo en casa por primera vez, se habló de la posibilidad en cierto momento de adelantar las vacaciones, se habló de la posibilidad de hacer el preaviso de las vacaciones con un día de diferencia y no 15 días, se dio la posibilidad de pagar la prima de servicios hasta el 20 de diciembre, en fin. Lo que podemos observar con todo esto, y este recuento a manera de anécdota que les acabo de mencionar, es que evidentemente lo que se quiso, lo que se quiere o lo que se ha tratado de mantener es herramientas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que siempre pregunta la gente? David, ¿qué puedo hacer acá? La gente llama y lo primero que hace o se cuestiona es, ¿esto lo podemos hacer? ¿Hasta cuándo tenemos para hacerlo? ¿Cómo lo podemos hacer? Afortunadamente, vuelvo e insisto, la emergencia sanitaria se ha extendido y básicamente tenemos la posibilidad de seguir contando con esas herramientas que les acabo de mencionar, que nos dieron un marco general. Pero continuemos. Básicamente, las dos más recientes circulares, por decirlo así, los últimos pronunciamientos en ese aspecto, son la circular 63 y la 64 de octubre de este año,
nos parece importantísimo traerlas a colación el día de hoy, básicamente porque tienen unas implicaciones novedosas y tienen unas implicaciones que riñen en unas obligaciones que tenemos que cumplir y que muchas de las personas se han venido cuestionando cómo las hacemos. Primera de todas, las personas que están encargadas al sistema de gestión de seguridad salud del trabajo en las empresas tienen una obligación de actualización de un curso. Si no lo tenían presente, de pronto les cuento que las personas que hacen o implementan este sistema o la persona encargada dentro de la empresa tienen que hacer un curso por primera vez de 50 horas, ¿ok? En temas relacionados con sistemas de gestión y seguridad salud del trabajo, y cada 3 años tiene que hacer una actualización de 20 horas. Pero como estamos en una situación nueva, como estamos en una pandemia y como tenemos unos protocolos de bioseguridad implementados, como tenemos unos nuevos riesgos, por decirlo así, por saber qué es la situación actual que nos cobija, el Ministerio del Trabajo metió una circular en la cual dijo, perfecto, en ese curso de 20 horas que se tiene que hacer cada 3 años, inclúyase cuáles son los factores de riesgo biológico que evidentemente cambiaron por la situación que nos encontramos, y otro tema que tiene que incluirse es la implementación de los protocolos de bioseguridad, que en Colombia se crearon por la resolución 666 en su marco general, y que de ahí en adelante se empezaron a implementar protocolos de bioseguridad para cada una de las áreas. Entonces es importante, me parece muy pertinente que se haya hecho ese tipo de inclusión, porque evidentemente es necesario que las personas que están encargadas de este tema en las empresas y que tienen el acompañamiento de las ARLs tengan un conocimiento o una formación en factores de riesgo biológico que son nuevos por la pandemia que nos encontramos, y en la implementación de protocolos de bioseguridad. Punto 2, la circular 64, también de octubre, que busca fortalecer la salud mental de las personas, de los trabajadores. Aquí me parece algo muy importante y digamos muy real, y es que por las personas que están trabajando de forma remota, básicamente el nivel de estrés ha cambiado, la exigencia ha cambiado, las funciones que hacen las personas se han modificado, lo cual ha traído un nuevo nivel de, digamos, de preocupaciones y estrés, o un nivel de carga diferente a lo que se venía presentando, y básicamente ha dado unas estrategias para proteger estos factores de riesgo que han venido cambiando. Pero antes de entrar en estas estrategias, también toca algo que es muy importante, que se ha venido dando y lo han cuestionado mucho los clientes, y es cómo hacemos la aplicación de la batería de instrumentos de los factores de riesgo psicosocial. Las personas que están en recursos humanos saben que tienen que hacer esta aplicación de estos factores de riesgo, que usualmente se hacen anualmente, y que teníamos un problema porque esto se hace de forma presencial. Afortunadamente, como ha venido siendo consecuente el Ministerio desde febrero o marzo con sus circulares, es consciente que nos encontramos en emergencia sanitaria. Aquí vuelvo y me parafraseo: importantísimo que el presidente haya extendido la emergencia, porque podemos seguir contando con herramientas como estas. Y lo que dice la circular es que la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial se encuentra suspendida en este momento porque no se puede hacer de forma presencial. Solamente podrá hacerse hasta cuando superemos la emergencia sanitaria, o hasta cuando el Ministerio del Trabajo, que llevan aproximadamente unos 3 o 4 meses en eso y no lo han implementado, habilite un software en la página web de un fondo de riesgos laborales, que es una página del Ministerio del Trabajo, y pueda hacerse de forma virtual. Entonces, en ese sentido, lo que se dice básicamente es: tenemos esa aplicación de la batería suspendida en estos momentos porque estamos en emergencia sanitaria, de forma presencial no se puede realizar a menos que superemos la emergencia sanitaria, o 2, a menos que el Ministerio del Trabajo habilite el software de la página web del Fondo de Riesgos Laborales para poder tener la aplicación de la batería. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué dice el Ministerio? Como todavía no se ha podido implementar esa batería y no hemos podido identificar esos riesgos psicosociales, lo que se quiere, o lo que, digamos, se debe propender por hacer, es que se apliquen unas estrategias para la intervención de estos factores que, si bien no se han medido al detalle o estadísticamente hablando, ya se han venido identificando por parte del Ministerio. Inclusive hay una circular previa, que es la 41 de este año,
de abril de este año, que nos dio unas herramientas desde el punto de vista de riesgos laborales y de bienestar para el trabajo en casa. Lo cual me parece súper importante porque cuando se implementó el trabajo en casa por primera vez con la circular 21, que es otra previa de marzo de este año, solamente se dijo en un párrafo: autorícese para que los empleadores ordenen o manden o envíen a sus trabajadores al trabajo en casa. Punto. No se dijo más. Se dijo que era un trabajo remoto, que se podía hacer desde casa, pero no se dieron más herramientas. Pero el trabajo en casa fue incrementando, fue creciendo, y el ministerio se dio cuenta de que tenían que darse herramientas adicionales en cuanto a las obligaciones laborales. Esa circular 41 habla de eso, en cuanto al poder de disciplinar a los trabajadores, que continúa vigente, el deber que tienen los empleados de seguir, digamos, ciñéndose al reglamento interno de trabajo, eso continúa vigente. Y ahora la circular 64, que nos da unas herramientas que me parecen novedosas, que desde la 41 se empezaron a hablar, que son ¿cuáles? La primera de todas, que es garantizar el derecho a la desconexión laboral digital. Digamos, el derecho a la desconexión laboral tiene un origen, para contarles un poco, en Francia. Este derecho a la desconexión laboral tiene un origen en una demanda de reclamación que hizo una persona, en la cual solicitó y exigió que se le respetara su derecho a su desconexión, y Francia, como país pionero en el que todo lo reclaman y todo lo revolucionan, y siempre son personas que son revolucionarias, una persona reclamó y ganó ante un juez de ese país. Eso fue adoptado ahora recientemente, ha venido, pues ya ahora estamos en un mundo globalizado y en un mundo que se da a conocer, las noticias vuelan lo más rápido que antes, y en Colombia ya se habla por primera vez del derecho a la desconexión laboral digital. ¿Qué quiere decir esto? Porque se habla en la 41 y se habla también aquí en la 64. El derecho a que las personas por fuera de la jornada de trabajo, ojalá no tengamos que exigirles o solicitarles alguna situación. Puede darse la situación en la que estemos fuera de la jornada. En esos casos yo lo que he recomendado es, perfecto, para nadie es un secreto que de pronto nosotros como jefes o como gerentes tenemos de pronto alguna solicitud por fuera de la jornada. Ahí haga la advertencia, y cuando usted otra vez esté en su jornada, cuando tenga la posibilidad, por favor revise este tema. Y dejemos claro que estamos respetando en lo posible la desconexión laboral. Todavía no hay sanciones establecidas a la desconexión, solamente es una recomendación que se ha venido dando, pero puede ser que a futuro, en las posibles reformas que se vayan dando, se hable de una posible sanción o de pronto incumplimiento o conductas de acoso laboral por irrespetar la desconexión laboral digital. Se debe propender también por obedecer las cargas habituales del trabajador, o tratar de, digamos, exigirle lo que él venía manejando en forma presencial. Se debe promover la realización de pausas activas cuando las personas trabajan de forma remota, tratar de seguirlas haciendo, tratar de seguir contando con el apoyo de las ARLs, que recuerdo yo visitaban a las empresas, los funcionarios de las ARLs, y nos hacían esas sesiones de pausas activas. Ojalá buscar el apoyo con la ARL o entidades encargadas especializadas que nos permitan tener una pausa activa controlada, ojalá, para las personas. Que se trate de evitar solicitudes los fines de semana y días de descanso, es decir, que se riña la persona a la jornada laboral. Y por último, algo que me parece muy novedoso, que he venido observando ya desde la 41, la circular 41, y también lo observo ahora, es que ya se está hablando de que los trabajadores tienen la obligación de atender sus correos electrónicos y sus mensajes, ya sea por plataformas como WhatsApp, porque se menciona en la circular, de manera prioritaria durante la jornada laboral. Ahí les abro un paréntesis, porque es un caso que se dio y es un caso conocido antes de la pandemia, y es que existió una situación en la que una persona en un grupo de trabajo de WhatsApp con jefes que estaban en su grupo empezó a hablar mal de la empresa y empezó a instigar a los trabajadores para que no cumplieran una jornada de trabajo. La empresa hizo un procedimiento disciplinario, lo sanciona, la persona demanda, buscando tumbar la sanción, y los jueces la confirman. ¿Por qué? Porque los jueces lo que han venido diciendo, y eso es importante que lo sepamos y está desde antes de la pandemia, y sabemos ya que es una realidad, es que esta aplicación de mensajería instantánea ya es como si estuviéramos en un entorno de trabajo cuando se trata de un grupo de trabajo en los cuales hay representantes del empleador.
Entonces, ojo, mucho cuidado, tengamos presente este tema, pero también tengamos presente que podemos exigir durante la jornada de trabajo que las personas tengan un cumplimiento, ¿ok?, de atender en forma prioritaria los correos electrónicos y los mensajes vía WhatsApp. Eso me parece muy novedoso junto con la desconexión laboral digital, porque para nadie es una realidad que ahora estamos, viviendo una hiperconectividad. Todo el día estamos hablando por celular con los clientes o con los compañeros de trabajo o con los jefes, ya sea por llamada, ya sea por mensaje de texto o ya sea porque tenemos un correo en la aplicación de correo de nuestro celular. Entonces, esa es nuestra nueva realidad y creo y me parece importantísimo que el Ministerio del Trabajo no sea ajeno a esta situación porque estamos atravesando unos cambios, por decirlo, obligados. O sea, ya estamos caminando hacia el trabajo remoto de forma, por decirlo así, al principio mucha gente no quería y mucha gente sí, pero ya casi todos optamos por esa figura por la situación que nos enfrenta y que nos obliga a evitar aglomeraciones. Ahora entremos en los conceptos jurídicos. Aquí quiero hacer una salvedad muy importante y quiero hacerla porque me parece, clave que tengamos presente cuál es el alcance de los conceptos jurídicos que emite el Ministerio del Trabajo. Eso me parece, la gente de pronto no lo tiene tan claro y el mismo Ministerio cuando emite sus conceptos el inicio de los conceptos jurídicos hace la salvedad. Nosotros, pues evidentemente, en algunos casos estamos de acuerdo, en algunos casos no coincidimos, porque el Ministerio, ¿qué sucede con esos conceptos jurídicos? Primero que todo, que el Ministerio no es una entidad que declare derechos ni dirima controversias, para eso están los jueces de la República, ¿ok? Y segundo, los conceptos emitidos por esta entidad son de un carácter, orientador o, para aconsejar a las empresas, pero no es de obligatorio cumplimiento. Ahora, esto no obsta para que nosotros en las empresas sigamos estos conceptos jurídicos y sigamos estos lineamientos que nos pueden dar herramientas. En algunos casos, como nos ha pasado y como vamos a ver en estos tres, conceptos que les traigo en esta oportunidad, es que básicamente uno se pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Afortunadamente en estos casos el Ministerio ha sido, o lo que he venido observando por el seguimiento que hemos hecho desde febrero semanalmente, como les dije al principio de la charla, es que ha tratado de ser muy consecuente con la realidad. ¿Okay? No se ha venido, como en casos de pronto anteriores, que de pronto inventaba situaciones incumplibles o imposibles. No, aquí ha sido consecuente. Y eso lo podemos ver con el primero de los conceptos que les traigo el día de hoy. ¿Cuál es el primero de esos conceptos? Y me lo han preguntado mucho, es una de las consultas más recurrentes, la dotación. Eso es importantísimo que lo tengamos presente. Aquí debemos tener claro un concepto de la Corte Suprema de Justicia que habla acerca de que la dotación, o la finalidad de la dotación es que el trabajador la utilice en las labores contratadas, o sea, en el servicio que él presta. Y que en ese sentido, bajo ese escenario, bajo ese criterio, carecería de toda lógica que el suministro se dé durante la pandemia o durante la emergencia sanitaria, en el caso de los trabajadores no lo estén utilizando por no estar laborando, por estar en aislamiento. Entonces, aquí yo ¿qué observo? Ojo, hay una delgada línea. Yo aquí veo que, perfecto, puede dar casos de aislamiento, pero esto no significa que si está aislado, la persona no se le da la dotación. Si está aislado y está trabajando, en lo posible cumplamos con esta obligación porque más adelante seguramente, y va a pasar o ya está pasando porque hemos tenido situaciones, ya el Ministerio está haciendo audiencias o inspecciones de vigilancia y control de forma preventiva y oficiosa. Entonces, ojo, insisto, en los casos en los que los trabajadores no la estén utilizando porque no están trabajando, por no están en aislamiento, o sea, no están laborando, ahí se justificaría en esos casos que no se entregue la dotación. Pero si la persona sí está en aislamiento y si está trabajando de forma remota, tenemos que pues, cumplir con la obligación, siempre y cuando, obvio, haciendo la salvedad de lo que ya tenemos en cuenta para que la persona tenga derecho, es que devenga hasta 2 salarios y lleve por lo menos 3 meses en la empresa. Tener eso súper presente. Y también tener presente, en dado el caso que tengamos ya, que nos enfrentemos en la realidad de que vayamos a dar esa dotación, el concepto que a continuación les traigo.
Es un concepto, digamos, ya es conocido por nosotros, pero nos da luces en cuanto a la forma de dar la dotación. También nos habla de unos bonos de dotación y que es permitido entregar la dotación bajo estos bonos siempre y cuando cumplan con unos requisitos, que sean intransferibles, que no sean negociables, que no sean equivalentes en dinero para que la persona lo utilice en otra cosa, es decir, que sea para utilizarlo en la dotación como tal del calzado y vestido de labor que se requiere, ojo, acorde a las funciones que la persona desempeña. Eso es muy importante, porque muchas veces nos preguntan, ¿podemos dar este tipo de ropa, este tipo de zapatos? Ojo, lo más importante y es que se tenga en cuenta que la dotación que se vaya a entregar sea acorde a las funciones, ¿ok? Y a las labores que la persona desempeña. Eso es clave y nos da luces de que si ya vamos a entregar la dotación, podemos hacerlo no solo dando la dotación como tal, sino un bono de dotación para que la persona pueda acceder a esa dotación que requiere, que es una prestación social a la que tiene derecho. Y por último, un punto que me parece súper importante por dos cosas. Lo primero, porque es una obligación que continúa vigente. Y dos, porque me parece que es una herramienta adicional que podemos utilizar, que muy seguramente ya muchos de ustedes lo habrán hecho, en dado el caso en el que tengamos que una persona a su casa. ¿De qué se trata? Es un concepto de julio de este año y habla acerca de la jornada familiar semestral. Si bien recuerdan, desde el año 2017 se creó una ley que establece que las empresas de forma semestral tienen que cumplir con una nueva obligación que se divide en tres opciones. Usualmente la gente dice, no, el día de la familia es un día de vacaciones adicional. No. No es un día de vacaciones adicional. O sea, puede ser una de las tres opciones, y aquí quiero hacer un poco de énfasis para que tengamos en cuenta cómo es el día de la familia o la jornada semestral. El Ministerio del Trabajo, en conceptos y digamos, previos a la pandemia, ha dicho o ha establecido, y así se ha conocido, digamos, después de la aplicación de la ley, que hay tres opciones para aplicar el Día de la Familia. Primera opción, que se suministre un día como tal para esparcimiento de la familia y del trabajador a costas de la empresa. ¿Ok? Que se haga un día de recreativo, digamos, suministrado por la empresa, que la persona pueda asistir con su familia, que sea durante un día de la jornada. Esa es una opción. Dos, que básicamente se dé la misma figura de ese día de esparcimiento con la familia, pero con el apoyo de la caja de compensación familiar a la que se esté afiliado. O tres, si ninguno de estos dos escenarios son posibles, ahí sí se habla de que se puede dar un día para que la persona tenga esparcimiento con su familia, que sería ahí sí equivalente a un día de vacaciones, porque es un día remunerado, un día dentro de la jornada y que la persona puede disfrutar para, digamos, como lo dice la filosofía de la norma, disfrutar con su familia. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el ministerio? Como nosotros las cajas de compensación lo que atraen es aglomeración y no están funcionando en este momento para ese tipo de prestación que tienen, que es apoyar la relación de los trabajadores, lo que dijo el ministerio es propenda, señor empleador, por hacer cualquiera de las dos opciones, la primera o la tercera. La primera, la que les mencioné ahorita, que sea a costas del empleador el día de recreación, lo cual también creo puede ser muy difícil porque va a requerir la presencialidad, que no es lo que queremos evitar, o la tercera, de un día equivalente pues, de descanso para que la persona tenga esparcimiento con su familia, y ahí yo les añado, porque eso no lo dice el concepto, ahí les recomendaría lo siguiente. Si vamos a dar uno de esos días para que la persona esté en su casa, porque necesitamos evidentemente buscar una u otra manera de tener la opción de aislamiento, dejemos la constancia de que ese día que se va a dar es básicamente el correspondiente al día de la jornada de la familia, para que en el futuro, cuando el ministerio llegue a las inspecciones que ya están haciendo, como les dije ahorita, no vayamos a tener problemas y se pueda demostrar que ese día como tal se dio para el Día de la Familia. ¿Okay? Eso es importantísimo y digamos que este tipo de situaciones son los que más nos han consultado prácticamente en esta situación. Decretos. Aquí les traigo un decreto que fue emitido básicamente por el Ministerio del Trabajo y que fue impulsado por el Gobierno Nacional
y que tuvo mucha bulla y mucho ruido en esta oportunidad, básicamente porque la gente empezó a hablar de que esto es una nueva reforma laboral, de que cómo es posible que el gobierno haya patrocinado algo así. Bueno, yo quiero de pronto esclarecer en qué consiste. Me parece importante que sepamos cuándo empieza a regir, que sepamos cuál es el trasfondo del tema, que sepamos quién lo regula, que sepamos cuál es el monto del aporte que se hace, cuáles son las condiciones, y que así salgamos de, digamos, de la desinformación que se puede manejar, porque a mi manera de verlo no es una nueva reforma laboral. A mi manera de verlo es una facilidad o una nueva opción para personas que no tienen la forma de, digamos, o que no tienen la opción de devengar un salario mínimo o un monto superior a un salario mínimo, sino que devengan por su labor informal. Por ejemplo, el día, ganan por el día 20.000, 10.000 pesos y no trabajan todos los días. Son personas que no tienen ingresos constantes. Y por ese tipo de actividad económica que desarrollan, tienen, evidentemente, van a tener un ingreso inferior a 837.000, que es el salario mínimo, 73.000, que es el salario mínimo. Entonces, en ese sentido, les explico en qué consiste la reglamentación de la operación del piso de protección social, porque ya existía, pero con esto se reglamenta. Primero de todo, lo más importante, empieza a regir el 1 de febrero de 2021. ¿Por qué empieza a regir hasta por allá? Porque Colpensiones, que es la entidad que es la operadora de esta figura, ¿ok?, deberá habilitar unos puntos de atención del piso de protección social. ¿Y por qué Colpensiones? Porque esto, digamos, este piso de protección social básicamente hace parte del régimen subsidiado, ¿ok?, y hace parte de un sistema de beneficios pensionales que son los BEPS, que es un servicio complementario de ahorro pensional que ahora les voy a explicar, pero que en Colombia es administrado por Colpensiones. Como lo dije ahorita, está destinado para personas que no estén ahorrando para la vejez y no tienen una protección. Entonces, ahí de una desvirtuamos gente que, porque ya me pasó que un cliente nos preguntó, pero bueno, ya empezamos de una vez a pagar a los que ganen menos del mínimo. No, no. O sea, lo que se quiere son personas, básicamente, que no tienen acceso al Sistema General de Seguridad Social, ¿ok? Son personas que nunca en su vida han ahorrado, o sea, está destinado a ese tipo de personas. Sí puede darse la situación que si tenemos un trabajador independiente contratado y él tiene un contrato con nosotros, valga la redundancia, que sea y con ingresos inferiores al mínimo, ahí puede darse la situación, perfecto. Pero no es que ahora vamos a pasar la figura de que todos los trabajadores van a estar destinados a esto, a este tipo digamos, de figura. No, porque lo que se quiere es que personas que no han tenido la oportunidad de acceder a un sistema pensional, ¿ok?, o que no tienen de pronto pensado que en el futuro van a poder acceder a una pensión, puedan tener acceso a una figura que les va a permitir tener cobertura, por decirlo así, de un ingreso vitalicio a futuro, una especie de ahorro que van haciendo para tener un ingreso que va a ser inferior al mínimo, obviamente, porque, digamos, financieramente no daría el valor. Y dos, van a tener una cobertura de riesgos laborales por el trabajo que hacen o por su labor que hacen. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí en la diapositiva, el aporte que se hace, primero que todo, es del 15%, ¿ok? Lo hace el empleador y el contratante. Y ese 15% se divide en un 14% a la cuenta de ahorro del BEPS, que es un ahorro pensional, que les acabo de mencionar ahorita. Digamos que se paga unos valores, unas cifras, desde 5.000 pesos, se puede hacer bimensual el valor y tiene unos topes de, en este momento, 1.260.000 pesos al año. O sea, hasta aquí estamos pensando que son personas que no ganan más del mínimo. Y esos topes que se hacen es para que la persona tenga la posibilidad de ir haciendo un ahorro con el 14% de lo que se aporta y el 1% tener una cobertura, como les dije ahora, de riesgos laborales. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que se quiere? Digamos, lo que se quiere es que las personas tengan una protección que sea por fuera del Sistema General de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, la persona pertenecería al régimen subsidiado, ¿ok? La persona estaría incluida dentro de los BEPS, que es el beneficio pensional administrado por Colpensiones. Y básicamente otro punto que me parece importante, que ha habido mucha desinformación, que si se llega a tener una persona bajo esta condición, se deben seguir o se debe continuar cumpliendo con las demás prestaciones y obligaciones laborales.
porque ya la desinformación que se manejaba era, no, la persona tiene una cotización diferente y no se le pagan sus prestaciones. No, eso no es cierto. Entonces, en conclusión, me parece una figura muy útil, me parece una figura que no es ajena a la realidad del país. Tenemos una serie de trabajadores informales o digamos de dedicación parcial de actividades que no permiten que las personas tengan un ingreso, por decirlo así, igual o superior al mínimo. Por ejemplo, los taxistas también podrían estar dentro de esta labor, los lustrabotas, personas que trabajan vendiendo diariamente y que viven del día, como uno conoce. Me parece que es importante que tengan la opción de cotizar primero por debajo del mínimo, porque sabemos nosotros que si tenemos una persona pues contratada y se venga al mínimo, o venga por lo menos la persona de medio tiempo, no se puede cotizar menos del mínimo porque el sistema no lo permite. Dos, me parece muy importante que la cotización la haga el empleador y el contratante, o sea, no corre a cargo de la persona que está, digamos, bajo esta figura haciendo un gasto. Entonces, en ese sentido, creo que es consecuente, me parece consecuente, y sobre todo si vemos los topes de 1.260.000, podemos observar básicamente con esos topes que es claro que se trata de personas que devengan menos del mínimo. Si llega a darse la situación de que la persona ya tiene ingresos superiores al mínimo, tiene que pasarse al Sistema General de Seguridad Social, afiliarse y cotizar en debida forma, lo cual, ojo, va a ser fiscalizado por nuestros amigos de la UGPP, que van a tener mucho trabajo, además de este tema con el PAEF y el PAP, que ahorita vamos a tocarlos. Van a empezar a fiscalizar que se haga en debida forma el pago, ¿ok?, de estos aportes cuando la persona devenga un valor igual o superior al salario mínimo. Entonces, en conclusión, me parece una figura muy útil e importante para los colombianos que tienen esta realidad. Otro tipo de normatividad que ha venido emitiendo el Ministerio del Trabajo, para darles un poco de contexto, las resoluciones son la norma natural que emite el Ministerio del Trabajo por una ley del 98 que habla acerca de las funciones de las entidades del orden nacional y que dice que las entidades como los ministerios podrán emitir resoluciones, ¿ok?, en el marco de sus funciones para el desarrollo de las mismas. Entonces, habiendo explicado esto y este tipo de funciones que tiene el Ministerio del Trabajo, podemos observar tres resoluciones que me parece importante que tengamos presentes, porque además de emitir normas en esa lluvia de normas, como les dije al principio, el Ministerio también está realizando otras funciones. Contarles un poco que esta semana se realizó se celebró el Día del Inspector del Trabajo, la semana pasada, perdón, lo cual conlleva una serie de actividades que no me permitió, pues, yo que estaba haciendo seguimiento al Ministerio, conocer que el Ministerio ha venido haciendo no solo inspecciones virtuales como, digamos, les mencioné al principio, sino que hace visitas presenciales en departamentos con los picos más altos, como Manizales o como Amazonas, en los cuales se ha observado que hay riesgo más alto, y trata de visitar hospitales o lugares en los que se requieren los elementos de protección personal digamos, en forma obligatoria por el tipo de función que realizan. Entonces, habiendo hecho esta explicación en este contexto, el mensaje que les traigo es, con estas tres resoluciones, es que el Ministerio está trabajando. El Ministerio está haciendo visitas preventivas, vuelvo, insisto, he tenido clientes que ya han tenido que atenderlas. El Ministerio está iniciando averiguaciones preliminares de forma oficiosa. Escoge al azar una compañía y solicita y exige y pide con unos cuadros de Excel que ellos mandan, que le indiquen al Ministerio cuáles son las medidas de protección al empleo, así lo llaman, pues de conformidad con lo que les dije al principio, con esos lineamientos de la OIT, las medidas de protección al empleo que se han venido implementando en la empresa. Entonces, es muy importante que vayamos teniendo un registro y control de todo lo que hemos venido haciendo, qué personas se le ha venido dando y en qué momento, para tener de pronto ya preparada la posible visita que pueda llegar. Primera resolución es una de septiembre, es una resolución que ordenó el levantamiento de la suspensión de términos para trámites administrativos y disciplinarios. Cualquier trámite que se haga del Ministerio del Trabajo ya fueron reanudados desde el 9 de septiembre de este año. Por decirlo así, ya se reanudan los términos de caducidad y de prescripción, de firmeza de actos administrativos, es decir, ya todo está trabajando en su normalidad si teníamos algún trámite en curso ante el Ministerio. Dos,
la resolución 2242 de octubre de este año, que adoptó la modalidad de las audiencias de conciliación extrajudicial por medios virtuales. Y si no es posible tenerlas por medios virtuales porque la persona o alguna de las personas no tienen la forma de atenderlas, se hacen de forma presencial. Así no se cuenta con la tecnología. Yo les cuento que ya en Medellín, hace aproximadamente 3 semanas, tuve una audiencia presencial en el Ministerio del Trabajo por una querella que había presentado un trabajador. Entonces, sí se cumple, sí están trabajando, y es importante que lo tengamos en cuenta porque uno pensaría que el ministerio no está haciendo nada y que no nos va a llegar o que no va a tener estas audiencias o no va a hacer esas inspecciones oficiosas. Sí lo están haciendo, y quiero que si les llega a pasar ya estén preparados con, digamos, la labor, con, digamos, toda la funcionalidad y toda la investigación del caso que ustedes hayan podido hacer internamente y la documentación pertinente. Y por último, una resolución que me parece muy importante es la 2293, que habla de que el poder preferente, ¿qué es? Es una figura que estableció a nivel central el Ministerio del Trabajo, en la cual dijo que todas las solicitudes de suspensión de actividades hasta por 120 días y solicitudes de despido colectivo iban a ser tramitadas única y exclusivamente en Bogotá. Entonces, se emitió una resolución que dijo que esto iba solamente hasta el 6 de noviembre de este año. En ese sentido, si alguna de ustedes en sus empresas tienen la necesidad o han tenido o se van a ver en la necesidad de presentar estas solicitudes, ya se va a dirimir o se va a resolver por parte de la dirección territorial donde se encuentre domiciliada su empresa. ¿Ok? Leyes, y me parece, digamos, no menos importante, la ley 2060 del 2020. ¿Por qué digo que no me parece menos importante? Porque toca 2 puntos, digamos, trascendentales para las empresas y para los trabajadores, y es los auxilios económicos que ha venido reconociendo el empleador, el gobierno a los empleadores, y es el auxilio del PAEF, que es el programa de apoyo de empleo formal, y el auxilio del PAP, que es el auxilio del pago de la prima. Entonces, lo primero que hizo esta ley de este año es que amplió la vigencia del PAEF hasta marzo de 2021, es decir, la extendió, estaba hasta agosto y ahora está por septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, 7 meses adicionales, señores, de tener solamente hasta agosto la figura, que fueron 4 meses inicialmente, ya lo extendió por 7 meses adicionales. Otro cambio importante que me parece a mí pertinente tener en cuenta es que básicamente incrementó el monto del aporte a un 50% para las mujeres cuando se trata de mujeres. Esto tiene una razón de fondo, y es que, según los datos del DANE, a las personas que más las ha afectado la pandemia a nivel de desempleo es a las mujeres. También se tiene en cuenta que es el 50% del salario mínimo para un cierto tipo de empresas del sector turístico, hotelero, gastronomía y actividades artísticas y de recreación. Esto tiene total sentido porque son las empresas que más se han golpeado, digamos, en esta pandemia, porque traen, o su razón de ser o su evento social conlleva unas aglomeraciones constantes. Me parece, digamos, pertinente y lógico que se les dé un valor básicamente del 50% por este tipo de actividades que realizan. Otra cosa que tiene en cuenta, así como se hizo con los aportes anteriores, y es que los empleados que se han tenido en cuenta para el cálculo del aporte, eso no cambia, deberán corresponder por lo menos al 50% de los empleados que estaban considerados reportados en la pila de febrero de este año. Eso yo lo he entendido siempre como el gobierno lo que quiere o lo que ha visto de esta figura es, perfecto, lo vamos a ayudar, pero por lo menos son personas que ya tenían desde antes y que las han mantenido, y por esa buena labor de mantenerlos le vamos a colaborar. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta es que se incluyen las cooperativas de trabajo asociado como beneficiarias del PAE. Me imagino que se habla de los afiliados a la cooperativa o de sus trabajadores administrativos. Las empresas se podrá, importante, tenemos plazos, ¿no? El plazo vence hasta el día de hoy, y es importante que lo tengamos en cuenta porque los 3 meses de septiembre a noviembre, esos plazos se hacen de manera conjunta, pero con formularios individuales. Y ese plazo empezó a contar desde el 19 de este mes hasta el 26 de este mes.
para poder recibir el auxilio del PAEF en el mes de diciembre. ¿Okay? Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Todavía no se ha emitido el comunicado por el Ministerio de Hacienda indicándonos cuándo va a ser la fecha de postulación para los auxilios de diciembre, enero y febrero y o marzo. Tenemos que esperar que se emita evidentemente ese comunicado. Seguramente pues, se va a hacer cuando ya las personas se postulen y se culmine todo ese estudio por parte de la UGPP de cuáles personas pueden acceder o no al PAEF de estos meses. Y después de eso se tendrá la fecha de las nuevas postulaciones. Pero importante, entre el 19 y el 26 de noviembre es el plazo que se cuenta para postularse, el cual es decir, vence el día de hoy. Y segundo, esta ley, como les dije ahorita, modificó el pago de la prima de servicios, el PAP. Este auxilio sigue ascendiendo en estos momentos a 220.000 pesos por cada empleado. ¿Ok? Importantísimo que este desembolso no se va a hacer de una, sino en el primer trimestre de 2021. Eso para que lo tengamos en cuenta, porque si nos postulamos y no nos llega de una, es importante que lo tengamos presente. Pero, ojo, tiene unos requisitos previos mínimos para poder entregarse. ¿Cuáles son? Si bien recuerdan, se emitió una norma que nos permitió, por allá en abril, que nos permitió extender el pago de la prima hasta el 20 de diciembre, o sea, en cuotas hasta el 20 de diciembre de este año, la prima de junio, ¿no? Y lo que dice esta ley es que ya para poder recibir el apoyo de la PAP para diciembre, la prima de junio debe haberse pagado ya a 20 de diciembre. Eso es importante que lo tengamos presente y no puede darse más gabelas en esa obligación de esa prestación social. Aquí también se incluyó como novedad a las cooperativas de trabajo asociado, básicamente como novedad, como empresa diferente que tampoco se tenía en cuenta dentro del PAEF. Entonces, ojo, el valor va a seguir siendo 220.000 pesos y tenemos que estar al día en las primas de diciembre y de junio a 2020, a 20 de diciembre de este año, que es la fecha máxima, y se va a pagar el primer trimestre del 2021. Por último, y ya después pasamos a la parte de preguntas, les traigo en este momento dos proyectos de ley que nos parecen importantísimos en la firma, sobre todo por las implicaciones que tiene. Este proyecto de ley de los mecanismos de devolución de aportes por la inexigibilidad del decreto 558 es un proyecto de ley que fue presentado en septiembre de este año, tuvimos acceso a él y pudimos entrever ya lo que se va a querer o lo que se va a implementar por parte del gobierno o lo que se va a esperar para poder contar con la devolución de estos aportes. Esto es lo que está en curso en este momento, todavía no se ha culminado, no se ha aprobado el proyecto. Básicamente lo que sucedió, para contarles un poco del background del asunto, es que el decreto 558, que redujo los aportes en pensión del 16 al 3%, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, pero la Corte en ese estudio de constitucionalidad no nos dijo cómo debía hacerse la devolución, sino que combinó al Ministerio del Trabajo para que presentara un proyecto de ley o una norma emitiera una norma en la que nos indicara cuáles son las herramientas que debíamos tener en cuenta para poder solventar ese pago que se dejó de hacer, de esa diferencia que se dejó de hacer. Entonces, ¿cuál es el plazo que se espera y que al parecer se va a tener en cuenta? Un plazo de 3 años. Se cree que se va a dar un plazo de 36 meses para que tanto empleadores como trabajadores devuelvan o paguen esos aportes faltantes de los periodos de abril y mayo que se dieron como beneficio del 558. El plazo aparentemente a ese momento iba a ser el 1 de diciembre, pero pues no parece que en esta legislatura se vaya a aprobar y que empiece a regir a partir de esta fecha, pero a ese momento, cuando se presentó en septiembre, se hablaba de que el 1 de diciembre, o sea, el martes de la semana que viene, ya se iba a contar con esa herramienta. Se habla de que, y eso es algo importante porque puede suceder sobre todo para las personas que tengan esa cercanía, de quienes tengan o se encuentren a 2 años o menos de la edad de pensión, el plazo de pago sería de 6 meses, no podemos extenderlo más allá porque pues evidentemente ya la persona tiene una expectativa y tiene está esperando pues cumplir con las semanas que le faltan para poder acceder o solicitar su derecho de pensión de vejez. Otro punto importantísimo y me parece consecuente porque pues evidentemente ellos emitieron una norma y después la tumban,
es que básicamente no va a haber intereses de mora. Eso me parece algo, digamos, muy realista y por lo menos pertinente. Y la cotización se va a hacer como se ha venido manejando siempre las cotizaciones en los porcentajes en Colombia. El 75% va a ser pagado por el empleador y el 25% por parte del trabajador. Pero si en su amplia generosidad los empleadores quieren pagar el 100%, lo pueden hacer y pueden asumir la totalidad del aporte en el valor restante que se faltare para, digamos, asumir esa devolución. Y por último, que es algo que también nos ha surgido mucha duda, es qué pasa si la persona se retira antes de pagar, pues, o digamos, de antes de tiempo. Lo que se deberá hacer es retener, se autorizará para que se retenga de los salarios o demás emolumentos como prestaciones sociales el valor de la cotización pendiente por esos meses y que se realice el aporte antes de que la persona se vaya, ¿no? O sea, que ya antes de terminar el contrato se descuente ese valor o digamos, se asuma el valor y se descuente después en la liquidación, pero la condición va a ser, y lo que se espera, es que se haga el pago antes de que la persona termine su contrato de trabajo. Entonces, como podemos ver, me parece que se va a dar un plazo prudencial, porque en algunos casos siempre es un dinero importante, de 3 años, y 2, no se va a incluir intereses de mora y se va a generar el pago en los porcentajes que se ha venido manejando siempre en los aportes de pensión, 75 empleador, 25 trabajador. Por último, un punto muy importante y un proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional en compañía del Ministerio del Trabajo es, y hemos conocido, el proyecto del trabajo en casa. Si recuerdan, como les dije al principio, cuando hablé de las circulares, que primero se creó con la 21, después se implementó unas herramientas con la 41 por parte del Ministerio, y por último con la 64 se dieron más herramientas. Yo creo que ya es importante y es pertinente empezar a pensar en facilitar la figura del trabajo en casa, porque actualmente, si somos, digamos, de pronto conocedores o en algún momento les ha tocado implementarlo, el teletrabajo es muy exigente de implementar. Hay que modificar el reglamento interno, hay que hacer una visita previa por parte de la ARL, hay que verificar las condiciones, digamos, de seguridad sobre el trabajo del puesto de trabajo que va a tener la persona. Básicamente hay que tener en cuenta si la persona requiere un auxilio, porque se habla de un auxilio económico, si ese auxilio se establece por estratos, que es lo que yo recomiendo siempre. No es discriminatorio, pero es una realidad que en Colombia tenemos unos estratos socioeconómicos, que se establezca un valor fijo por cada estrato en el cual se hable de este auxilio que es no constitutivo de salario, porque se da para prestar el servicio en lineamiento del artículo 128 del Código, que habla de los pagos no constitutivos de salario. En conclusión, nos parece que es muy importante y consideramos que ojalá pase este proyecto de ley del trabajo en casa, porque sí tiene que regularse en debida forma ese trabajo. O lo que se habla en este proyecto de ley, porque lo que pudimos conocer es que también se va a hablar de una alternancia, o sea, que se dé la posibilidad de trabajar presencial y remoto, como están haciendo algunas de las empresas actualmente con la figura del trabajo en casa, pero que ya se regule como una ley de la República y que tengamos herramientas más fáciles para implementarlo, ¿ok? Más fáciles para manejarlo y más fáciles de, digamos, tener una alternancia en la presencialidad, o sea, que la persona pueda estar en su casa o pueda estar en la oficina y se respeten. Aquí también se habla, me parece muy novedoso, como les dije al principio, del derecho a la desconexión laboral y que se respete la jornada de trabajo. Entonces, en conclusión, como les decía ahora, los mecanismos todos que les acabo de presentar o lo que se quiere por parte del gobierno es tener mecanismos de protección del empleo, mecanismos que permitan mantener en debida forma o mantener de la mejor manera la mayor cantidad de trabajos en Colombia, porque los lineamientos de la OIT, y lo podemos observar con toda esta serie de normas que les acabo de mencionar, lo que se quiere y lo que el gobierno dice y lo que dice el ministro del Trabajo, el último comunicado que sacó hace 2 días, es procuraremos por seguir respetando la mayor cantidad de empleos en el país, procuraremos por seguir brindando otra cosa, los apoyos económicos como el PAEF y el PAP, que son vigilados por la OMP, pero también son promovidos por el Ministerio del Trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos de la resolución del Ministerio de Hacienda. Pero en ese sentido, en conclusión, ya para abrir el espacio de preguntas, como pueden observar, y a manera, digamos,
digamos, de observación personal, el Ministerio del Trabajo ha estado trabajando. El Ministerio ha emitido una normatividad importante y con mucho gusto les haré llegar, Carlos, para que se los envíe a las personas la presentación para que puedan tener a la mano los conceptos, las resoluciones, porque son un sinnúmero de normas. Yo, por tanto, tratarlo ya me he aprendido los números, pero sí es importante que conozcamos, que leamos, que releamos y podamos tener a la mano estas herramientas que nos dio el Ministerio para poder tener la protección del empleo. Perfecto, David. Muy bien. Tenemos un par de preguntas que estamos, yo creo que justo a tiempo para responder. La primera es de Ana Lince. ¿El Día de la Familia a costa del empleador es en día ordinario? Por ende, ¿se debe pagar como día trabajado? Sí, sí, Ana. Es un día y debe corresponder dentro de la jornada de trabajo. En algunas ocasiones algunos clientes decían, no, pero yo lo hago el sábado, porque no, lastimosamente tiene que hacerse un día que sea, a menos que tu sábado sea considerado un día laborable, tienes que hacerlo dentro de la jornada y tienes que pagarse como un día ordinario, porque corresponde como a un día remunerado. Por eso la gente habla de que se tiene como unas nuevas vacaciones. Como tal, no es que de una sea tenido como esa figura, pero sí puede llegar a ser, recuerda, por las tres opciones que se tienen para implementar un día de descanso, por decirlo así, pero la finalidad del asunto es que pueda disfrutar el esparcimiento con la familia. Perfecto. Y la segunda pregunta es de Melissa Curser. Si una persona se retiró de la empresa antes de que se expida el decreto de proyecto de ley para el reintegro de los aportes, igual la empresa debe reintegrar los aportes de abril y mayo, por ejemplo, si la persona se retiró de la empresa ahora en noviembre. Sí, yo entiendo que va a tener que, digamos, reponerlos en la empresa. En ese momento, si no estamos autorizados, usted bien sabe que cualquier descuento que se haga en Colombia tiene que estar autorizado por las personas en virtud del artículo 57 del Código. Y me parece que si no se hizo, no podríamos ya salir más adelante a exigir a la persona porque, pues, evidentemente, no podemos solicitar un descuento por la no emisión de la normatividad. Yo creo que ahí sería importante provisionar en ese caso que la persona se retire antes de la emisión de la norma, ese valor por parte de la compañía. Muy bien, David, no tenemos más preguntas por el momento. Solo resta agradecerte por la magnífica presentación del día de hoy en un tema tan importante porque, pues como bien nos mostraste toda la cantidad de decretos y leyes y normatividad, pues es importante sobre todo como repasar y analizar las últimas normas pues al respecto. Muchas gracias, David, por acompañarnos el día de hoy, a Uribe Henao igualmente y a todos los asistentes que estuvieron con nosotros. Esperamos que nos acompañen en próximos eventos en las siguientes semanas. Muchas gracias. Buen día para todos. A ustedes, muchas gracias.